momentos vamos a hablar sobre la evaluación en el área de comunicación. Y para este tema pues no podía faltar la encargada, la especialista, la que tiene experiencia en este tema. Bueno, pues te cuento, ella es la doctora Carmen Miranda Olivos. Ella es acompañante pedagógica y es una apasionada de la educación, una maestra que de verdad tiene hoy mucho que compartir. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos, el público televidente, maestras también. Si bien es cierto, este tema de evaluación es un tema muy macro, en realidad, muchas de las maestras, lo hemos escuchado de varios expertos, pedagogos, ¿no? Sobre la evaluación. Pues ahora pues voy a aportar, digamos, ¿no? Cómo esta evaluación en el área de comunicación pues aterriza en el aula, ¿no? Que es, digamos, eso es lo más preocupante para nosotras las maestras, ¿no? ¿Qué deben lograr nuestros niños para poder, digamos, lograr esa competencia, ¿no? Así es. Por eso nos hemos unido. Claro que sí, queremos agradecerte. Aquí estamos muy felices con la doctora Esther también que está aquí. Y este tema, ¿verdad, doctora? Es bastante preocupante para los docentes, para los padres de familia también, ¿no? Entonces quisiera que nos cuentes qué cosa, primero para entrar en el tema, qué es evaluar, qué cosa es lo que se evalúa en comunicación. Claro, si bien es cierto, en comunicación nosotros estamos trabajando con un enfoque, el enfoque comunicativo, pues, ¿no? Que en realidad este enfoque es una competencia mediante hacemos el uso del lenguaje, ¿no? ¿Cómo? Tenemos tres competencias en el área de comunicación. Él comunica en su lengua materna, él lee en su lengua materna y él escribe, ¿no? Son tres competencias de verdad que está en toda la vida del estudiante. Comenzamos desde inicial hasta quinto y secundaria, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esa evaluación, pues, ¿no? De ese enfoque comunicativo que se da a través de la interacción social, la interacción entre los niños, la interacción entre los padres, ¿no? Así es. Y en este caso, eh, querida Esther, ¿qué te lleva a ti? Porque sé que tú también, ¿no? Eres maestra, has sido maestra por muchos años y bueno, tú tienes la experiencia también para compartirnos, ¿no? Sí, bueno, el tema de la evaluación es muy interesante y sin duda uno de los talones de Aquiles de la educación en México, por lo menos, país de donde vengo, significa todo un reto, la evaluación en la escuela, la evaluación sobre todo de los aprendizajes. Y es que ha predominado ese enfoque cuantitativo. Y creo que hoy debemos darle importancia más bien a lo cualitativo, a los avances, a los logros de aprendizaje, porque a veces la evaluación se reduce a emitir un juicio de valor, a calificar, a emitir un número, y entonces los esfuerzos de los estudiantes no son valorados suficientemente. Entonces creo que debe cambiar esa visión de la evaluación. ¿Cuál sería el propósito en este caso, Carmencita, del área de comunicación? Claro. En el área de comunicación, como nosotros sabemos, enfoca tres competencias en la cual el estudiante y nosotros también como personas la debemos desarrollar mediante toda la vida, ¿no? Ahorita nosotros tenemos que enfocarnos muy bien cuáles son no solo la evaluación, sino qué criterios como maestra yo voy a tomar para evaluar la competencia, ¿no? Para evaluar qué es lo que quieren lograr mis niños sin tampoco, digamos, salirme de mi propósito de aprendizaje, sin tener la mirada global también de cuál es mi experiencia de aprendizaje o mis EDA, que ahora lo llamamos EDA, experiencia de aprendizaje, en la cual hemos planificado. Es una mirada global que tiene que ver también con la competencia, con la capacidad, los desempeños, los estándares, ¿no? Si nosotros como maestras en realidad nos sentáramos a analizar la gradualidad uno a uno de las cosas, qué es lo que tienen que lograr los niños y sobre todo, lo más importante, pienso yo,
porque la maestra puede tener un buen experticio de la evaluación, de los criterios que tiene que formular, pero es el niño, ¿no? Es el niño, el ente, la verdad, el que tiene que saber, pues, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios al cual van a ser evaluados? O sea, no puede estar separado, ¿no? Yo desde mi experiencia como maestra, este año me ha tocado primer gradito, después de 17 años, vuelvo a primer gradito, y entonces vuelvo con unos niños que recién, pues, ¿no? Se están prácticamente después de la pandemia de 2 años, estamos en la escuela, ¿no? Entonces, yo a ellos, por ejemplo, en un tema, por ejemplo, cuando van a hacer un texto expositivo, ¿no? Ellos van a exponer una fábula de la familia, porque la familia tiene que ver pues con mi experiencia de aprendizaje, es lo que estamos tomando como título, ¿no? Entonces leo muy bien la competencia, leo el desempeño en la cual ellos van a ser evaluados y a ellos les digo, no a ellos mismos, con ellos mismos les digo qué les vamos a evaluar. El niño, por ejemplo, tiene que tener dominio del tema, tiene que usar un material, pues un material elaborado por ellos, un papelote, algo que les pueda apoyar, ¿no? Tiene que tener una expresión oral coherente, más fluida, y también el uso de gestos, pues, el uso de gestos. Entonces, cuando el niño ya sabe qué les voy a evaluar, que está bien enlazado con el propósito de aprendizaje, entonces ellos ya se hacen parte de, incluso ellos mismos dialogan entre ellos, ¿no? Y se hace la retroalimentación también, porque cuando uno evalúa es para dos cosas importantes, para saber si ha logrado la competencia o también para darle una mirada en qué yo como maestra voy a retroalimentar, qué le ha faltado a mi niño para que pueda lograr pues ese desempeño, esa capacidad y por ende esa competencia. ¿Cómo es la estructura de los criterios de evaluación que son tan importantes, ¿no? Decimos, hay un desempeño, queremos que los niños y niñas aprendan estas competencias, entonces, pero también es importante, como bien lo decías, que el niño sepa qué cosa le van a evaluar, pero para que sepa qué le van a evaluar, la maestra, como bien lo decías, tiene que entender la competencia, tiene que entender cuál es ese criterio que va a evaluar y se le tiene que comunicar al niño. Entonces, ¿tiene una estructura cómo se elabora estos criterios? Sí, en realidad el criterio de evaluación, hay muchos autores que lo han dividido en tres, la estructura, otros en cuatro, otros en cinco, ¿no? No hay una estructura definida, ¿no? Lo importante es de que pues se logre, ¿no? Por ejemplo, una estructura del criterio de evaluación tiene que tener pues el verbo, que es una habilidad. Ahí para ubicar el verbo, ¿no? Interpreta, infiere, expone, utiliza, usa. Todos esos verbos son habilidades inherentes que tiene que lograr el niño en su actuación, pues, ¿no? Tiene que tener también el contenido, ¿no? El contenido se refiere a qué palabras va, digamos, a utilizar, qué va a desempeñar el estudiante, cómo lo va a hacer. Y también tiene que tener el contexto, ¿no? Sabemos que todos trabajamos dentro de un contexto, entonces tiene que tener esa situación, por ejemplo, esa expresión de la misma naturaleza donde se desarrolla el aprendizaje, ¿no? Esos son Esos son los criterios. una estructura. Ahora, lo mismo se evalúa tanto en inicial, primaria, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de esta competencia, se expresa oralmente en su lengua materna. A veces los maestros decimos cómo lo calificamos, o también los padres de familia se preguntan cómo se califica esta competencia. Claro, esa competencia se califica mediante, por ejemplo, una exposición, mediante un debate, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a ingresar a la EDA número 7 en mi institución educativa, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Primerito, le planteamos el reto, le planteamos una problemática, hacemos un debate, hacemos que los niños estén en U sentados, ¿no? Le planteamos que tenemos esta problemática, digamos, de la salud. Ahora estamos en el aniversario del colegio. Primerito le planteamos eso. Entonces ellos dicen, ¿cómo nosotros, les digo, podemos revertir esta problemática? Les digo, somos parte de un problema, somos parte de la solución. Mira, niños de primer grado. Y de verdad que en la práctica
En la práctica, de verdad, a veces nosotros decimos, es imposible, es mentira, a veces decimos, pero se da en niños de primera, pues yo lo he experimentado. Ellos mismos dicen, Miss, pero para eso no debemos comer, pues, Miss, para no enfermarnos, no debemos comer comida chatarra, nos dice. Y si me enfermo, tengo que ir a la posta médica. De ellos sale esos temas, esos propósitos de aprendizaje en la cual yo voy a decir, muy bien, esto va para el área de comunicación, esto va para el área personal, esto voy a hacer en matemática, ¿no? Y de ellos mismos salen, Miss, ¿qué tal si hacemos un acróstico y lo exponemos? Me dicen, estamos de aniversario, una poesía, Miss, yo quiero exponer sobre esto, me dicen, mi familia hacemos esta comida tradicional, esta receta nutritiva, esta receta que de verdad me ayuda si me resfrío de la gripe. Esas cositas hacen que de verdad nosotros mismos con ellos, vayamos alimentando esa evidencia precisa, qué es lo que queremos trabajar en ellos en esa área. En fin, es bastante complicado, ¿no? Cuando se habla de estos temas de la evaluación, porque a veces se tiene todavía ese criterio, esa idea de evaluación y los niños se ponen tensos, las madres ni que se diga, peor, ellas quieren que los chicos se sepan todo al pie de la letra. Y hoy en día el planteamiento es otro. ¿Qué mensaje tú les dejarías, querida Carmen, a nuestras mamás, maestras y de repente muchas colegas que como tú les ha tocado después de 17 años y después de 2 años de estar fuera de las aulas, nuevamente a las aulas? ¿Qué mensaje tú nos darías? Bueno, yo les daría el mensaje de que en realidad sí se puede trabajar esos criterios de evaluación con ellos. Mis niños, por ejemplo, hacen una coevaluación, una heteroevaluación, una autoevaluación. Por ejemplo, cuando ellos salieron a exponer y yo les dije, mira, voy a exponer que ustedes tengan pues fluidez, claridad, una voz alta, ¿no? Y yo le dije, sí, voy a evaluar eso, voy a evaluar que uses gestos, movimientos, voy a evaluar tu material audiovisual, que lo mires, lo revises, pero que des siempre tu mirada hacia el público. Y voy a evaluar, le dije, también voy a evaluar todo el contenido que tú me quieres pues dar a conocer a tus compañeros, ¿no? Y mis niños ya saben, entonces cuando ya termina la exposición, sus compañeros le hacen una coevaluación y una heteroevaluación. Y yo les pregunto, ¿no? Le digo, por ejemplo, a Abraham, ¿y cómo evaluarías a tu compañera? ¿Ha cumplido los criterios de evaluación? Sí, Miss, me dicen. ¿Cuáles son, Miss? Ella usó un lenguaje fluido. Yo tengo un videíto de verdad. Ellos mismos lo dicen, ¿no? Porque ellos están en todos los niños está ya establecido cuáles son esos criterios en los cuales van a ser evaluados, no solamente en el área de comunicación, también en ciencia, también cuando van a escribir, ya saben, por ejemplo, en la competencia escribe que tienen que estar una forma coherente, cohesionada, tienen que tener un nivel de escritura, Excelente. ortografía, saben ellos mismos y de verdad que sí se puede trabajar. Te felicito, doctora Carmencita, de verdad que es apasionante y emociona, querida Tei, escuchar, ¿no? Cómo es el trabajo. Bueno, queremos agradecerte infinitamente por haber compartido estos conocimientos que tú traes y que de repente nos va a servir de mucho a maestras que estamos aquí en el campo y decimos cómo podemos hacer, cómo harán otras colegas. Te felicito, éxitos, muchos éxitos y sobre todo sigue trabajando con ese entusiasmo y esa vocación que se ve que tienes. Nosotros vamos a ir a la pausa, pero vamos a ir con la pausa de nuestra querida doctora Esther Álvarez, que hoy nos dice, no te tomes nada personal. Así es, volvemos. Del libro de los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz, quiero recordarte el segundo. No te tomes nada personal. Casi siempre, por una cuestión de ego, pretendemos tener la razón y discutimos por las cosas más insignificantes. También solemos tomarnos de manera personal, muy a pecho, ser muy sensibles a aquello que nos dicen otros. Si nos dicen cosas negativas, ofensivas o que nos lastiman, no nos lo tomemos personal. Eso que dice, que piensa, que expresa,
Es responsabilidad de esa persona, de su negatividad, esa expresión de lo que lleva dentro. No le compres esa idea, no te enganches, no le creas. Si tú sabes quién eres, si tú te sientes bien contigo mismo y si sabes que esas palabras ofensivas, que esas acciones no son para ti, no van contigo, no te las apropies. No te tomes nada personal, que no sea algo que tú hayas decidido que te convenga. Creer que se puede es hacer que suceda. Hasta la próxima.